Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 8 en punto y damos comienzo a La Voz del Residente en Urgencias. Esta vez es la primera vez que tenemos urgencias, así que espero que lo disfruten bastante. Vamos a estar turnándonos de vez en cuando todos los miércoles con urgencias y medicina interna para que estén preparados y nos estén acompañando. Antes de comenzar, me gustaría recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Si es la primera vez que está con nosotros, permítame comentarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, el cual va a exponer un tema de alrededor de entre 25 a 30 minutos. Una vez terminado el tema, nuestro doctor mentor, que hoy es el doctor Rey, que te estaré presentando un poquito más adelante, podrá hacer sus comentarios sobre el tema o complementos, lo que él realmente guste o piense que es necesario decir. Después de esto, como estamos en vivo, nos pueden encontrar en Facebook como Yo Soy Médico 17, que nos dan permiso de transmitir ahí en vivo. Pueden hacer sus preguntas en los comentarios en la parte de abajo. O si nos están viendo en Zoom, lo pueden hacer en la parte del chat. Este pequeño momento pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones, lo que ustedes gusten. Es un momento en el que tenemos más interacción con el público. Una vez terminando este momento, ambos doctores comienzan a dar sus conclusiones para dar final a la voz. Nos gusta que esto dura alrededor de 50 minutos, una hora, así que vamos a ir dando un poquito de comienzo. Ahora sí, les voy a presentar a quien realmente vienen a escuchar esta noche, que es al doctor Carlos Alberto Yasso Doroteo. Es egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, realizando la especialidad de Medicina de Urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General de la Zona 2 del IMSS en Hermosillo, Sonora. Doctor Carlos, buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Entonces, ahorita lo dejo a usted con la exposición. Terminando la exposición, vamos con usted, doctor Rey. Entonces, le dejo al mejor público, que son los residentes de urgencia. El micrófono es suyo. Puede comenzar con su presentación, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya me presentaron. Vamos a hablar de un tema, creo que es muy importante identificar debido a la alta mortalidad y morbilidad que conlleva este tipo de patología. Vamos a ser un poco rápidos. Si tienen alguna duda, pues al final las aclararemos. Va a ser entonces el accidente vascular cerebral. Como tal, vamos a empezar con la definición, la cual dice que es una afección en la cual se interrumpe el suministro de sangre al cerebro, lo que provoca falta de oxígeno, daño cerebral y pérdida de la función. La Organización Mundial de la Salud lo define como un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a la perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas, perdón. Al final de cuentas, las dos conllevan a que es una interrupción brusca de la sangre, lo cual conlleva a disminución del oxígeno y por lo tanto conlleva a daño a nivel cerebral. Pongo esta imagen ejemplificando principalmente el evento vascular cerebral más común, que es el tromboembólico. Encontramos aquí, puede ser la lesión o ese trombo generado en las mismas arterias que irrigan al cerebro, o pueden estas viajar del sistema venoso o a nivel cardíaco. Entonces, dentro de la etiología tenemos dos tipos de evento vascular cerebral: el isquémico, que por lo general son de un 80 al 90%, y un hemorrágico con menor cantidad, pero más catastrófico, mayor mortalidad y mayores secuelas que deja este tipo de evento vascular cerebral. En menor cantidad, del 20 al 10%, y se puede dividir a su vez en parenquimatoso y subaracnoideo. Y como les había comentado, el isquémico se puede dividir en trombos formados dentro de las mismas arterias, émbolos que viajan a través de el corazón, bueno, que salen del corazón, y en infartos muy pequeños, los cuales nos darán menos clínica. Se conocen como infartos lacunares. Dentro de la epidemiología a nivel mundial, tenemos alrededor de 15 millones de personas que sufren un evento vascular cerebral. Aquí es donde radica la importancia de esta situación, debido a que tiene una mortalidad de un tercio de las personas por lo general fallecen, y el otro tercio de las personas quedan con una discapacidad importante. En general, cada 40 segundos ocurre un evento vascular cerebral, cada 4 minutos muere alguien, y 1 de cada 6 adultos sufrirán un evento vascular cerebral.
En México, la prevalencia está en 215 casos por cada 100,000 habitantes y la mortalidad es de 28 por cada 100,000 habitantes. En el año 2012 y hasta la fecha sigue ocupando la segunda causa de mortalidad. Eh, en los países industrializados ocupa entre la segunda y la tercera causa de mortalidad. Entiéndase que principalmente se ve los continentes europeos y asiáticos son los continentes más afectados. Y en nuestra parte de América encontramos al continente norteamericano, bueno, la parte norteamericana que es la más afectada, pero México no está fuera de. Aquí tenemos un estudio el cual llevó un seguimiento de pacientes desde 1990 hasta el 2016, en el cual estimaron un riesgo global de las personas a lo largo de la vida a partir de los 25 años, que tenemos aproximadamente un 24.9, un 25% de probabilidades de padecer un evento vascular cerebral, o sea, uno de cada 4 personas mayores de 25 años va a presentar este tipo de eventos, ya sea con gran discapacidad o con gran afección o de una pequeña afección. Ahora, dentro de lo importante que tenemos que poder llegar a identificar es los factores de riesgo. Existen dos tipos de factores de riesgo, modificables y no modificables. Dentro de los modificables, la raza es uno de ellos, afectando principalmente, como les había comentado, a los asiáticos, africanos, caribeños y europeos. Dentro del sexo, se ve más afectado el sexo masculino, con un 60% de casos en el sexo masculino y un 40% en mujer. La edad, a partir de los 30 años, se incrementa este riesgo, como les había mencionado en el artículo anterior. A partir de los 25 años se incrementa el riesgo de uno de cada 4. Dentro de otro también, pues es que tengan factores genéticos, antecedentes heredofamiliares directos para poder padecer este tipo de problemas, de patologías. Dentro de los no modificables, el más importante es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, y voy a hacer más énfasis en mis siguientes diapositivas para que vean la importancia de que poder llevar a tener un paciente hipertenso y un adecuado control de este tipo de pacientes, pues para poder disminuir el riesgo que llegan a presentar. El tabaquismo incrementa el riesgo 4 veces. El antecedente de una arritmia cardíaca, principalmente fibrilación auricular o alguna valvulopatía, conlleva a generar émbolos a nivel cardíaco y con ello conllevarlos a este tipo de fenómenos. La diabetes mellitus tiene un riesgo de incrementar hasta un 75% el padecer un evento vascular cerebral cuando el paciente lleva más de 3 años de ser diabético y tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 7. El alcoholismo es un factor que en bajo consumo, me refiero a 2 tragos al día, 2 copas de vino al día, tiene un factor protector. Sin embargo, un alcoholismo intenso va a conllevar a un riesgo de padecer este tipo de eventos. La obesidad, la dislipidemia y la apnea obstructiva del sueño también son factores que predisponen a este tipo de fenómenos. En general, fenómenos cardiovasculares. En México se hizo un estudio, el Premier, y en este estudio se vio que a nuestra población un 64% de los pacientes que tenían EBC tenían hipertensión. El 50% de este tipo de pacientes padecían de obesidad y la diabetes en un 35%. Se modifica un poco en nuestro país, pero sigue siendo la hipertensión el factor de riesgo más importante de esta patología. Este estudio también concluyó en que un 17% de los pacientes que llegó en menos de 3 horas de ocurrido el evento, solamente el 0.5% se le realizó trombolisis intravenosa. Por ello va a haber la importancia en poder identificar tempranamente este tipo de eventos. Ahora, hablando específicamente de la hipertensión arterial, existe un estudio, el INTERSTROKE. El INTERSTROKE te dice que presiones arteriales mayores de 160/90 conlleva a un riesgo relativo más de 3.4 veces de poder padecer este tipo de eventos.
Las metas que nos maneja este estudio es poder mantener a nuestros pacientes hipertensos con cifras tensionales menores de 140 la sistólica y menor de 85 la diastólica. ¿Por qué? Porque el mantener una presión arterial sistólica menor de 130 disminuye en un 63% el riesgo de padecer una hemorragia intraparenquimatosa. El riesgo de padecer un EBC de tipo isquémico sigue siendo igual con esa presión de 130, sigue siendo de 3.4 veces mayor el riesgo. Y llevando a unas cifras tensionales de 120 en la diastólica, disminuyes en un 41% el evento vascular cerebral de tipo isquémico. Entonces, en ello cabe la importancia de poder mantener a nuestros pacientes en metas de 130-80 y si es posible mantenerlos por debajo de 120 en la sistólica, perdón, sistólica me estoy refiriendo. Entonces nuestros pacientes hipertensos hay que intentar de mantenerlos siempre con cifras tensionales dentro de estas metas. Ahora, voy a hacer más énfasis en el evento vascular de tipo isquémico, como ya les había comentado. Ya hablamos de los factores de riesgo y la hipertensión, el por qué la importancia de poder mantener nuestras cifras adecuadas. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Eh, Llega un émbolo o un trombo a la arteria, tapa el riego sanguíneo y reduce la perfusión cerebral. Esto va a conllevar a cambios en el tipo de respiración, pasando de una respiración aeróbica a una respiración de tipo anaeróbica, con lo cual va a conllevar a la disminución de los ATPs. El ATP cuando disminuye va a favorecer cambios principalmente en las bombas dependientes de ATP, principalmente la bomba sodio-potasio, incrementando los niveles de sodio a nivel intracelular y con ello conllevando a un edema a nivel intracelular. Este tipo de cambios iónicos también favorece el incremento de calcio y el calcio es otro de los principales protagonistas dentro de este tipo de toxicidad, generando eh, desencadenamiento de apoptosis y necrosis a nivel neuronal. Este exceso de calcio, aparte de que desencadena ese tipo de muerte celular, también conlleva a la liberación de glutamato. Y la liberación de glutamato, al ser un neurotransmisor excitatorio, va a conllevar a un incremento en la actividad neuronal, con lo cual aumentan los requerimientos de oxígeno. Y si no tiene oxígeno la neurona y está trabajando mucho, pues va a facilitar una muerte celular más rápida, ¿no? Entonces, entiéndase principalmente que existen varios tipos de edema. Un edema a nivel vasogénico, limitado por los procesos proinflamatorios que conlleva la disminución de energía a nivel neuronal. Un edema citotóxico, mediado principalmente por el edema celular, al tener incremento de los niveles de sodio a nivel de la neurona, y un edema, o no un edema, sino una excitotoxicidad limitada por el glutamato. Son de los principales edemas que llegamos a encontrar y esta imagen me pareció para poderlo llegar a ejemplificar y entender cada uno. Ahora, es importante poder actuar rápidamente en este tipo de patología debido a que en este artículo te están diciendo cuántas neuronas pierden por segundo la persona, 32,000 por segundo. Si pasa una hora del evento vascular cerebral, 120 millones de neuronas se pierden y disminuye la calidad de vida en 3.6 años cada hora que pasa después del stroke. Y en general el stroke le da una disminución de la calidad de vida al paciente de 36 años, o sea, disminuye su vida por 36 años. Entonces, como tal, el tiempo es cerebro después de haber identificado este evento vascular cerebral. ¿Cómo lo vamos a lograr identificar? Tiene diversas formas de presentación, pero lo más común es que el paciente pueda llegar a cursar con una cefalea intensa, una pérdida del estado de alerta, generar vértigo, disartria, un estado confusional, y, afasias, desviación de la comisura labial, debilidad del hemicuerpo o de alguna extremidad, alteraciones visuales.
En general podemos identificarlo con esta escala, la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati te da 3 ítems: el que tenga asimetría facial el paciente, que tenga disminución de alguna extremidad y que tenga disartria. Con 2 ítems tiene un 80% entre sensibilidad y especificidad para cursar con un evento vascular cerebral. Entonces, simplificando la sintomatología previa, con una escala de Cincinnati de 2 puntos podrías tener la alta sospecha de que el paciente esté cursando con un evento vascular cerebral. Eh, Dentro de la atención, ya que identificamos tempranamente este tipo de pacientes con esta escala, tenemos que hacer una atención prehospitalaria en la cual principalmente se va a basar en un ABC, vía aérea, ventilación, circulación, mantener una oxigenación por encima de 94, una vía periférica y una determinación de glicemia. Es muy importante esto debido a que la guía de stroke de la AJA te maneja para poder darle un tratamiento adecuado al paciente, que el paciente debe tener 2 requerimientos: una tomografía de cráneo y un dextrostix. Y aquí es donde entra la importancia de poder tomar una glicemia dentro del ambiente prehospitalario o la atención prehospitalaria. ¿Vale? Eh, Como tal, debe ser manejada como una urgencia y debe de existir en todos los hospitales de segundo nivel para arriba un código cerebro. Dentro del código cerebro y las recomendaciones que existen por parte del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos, así como la AJA y las guías de práctica clínica, se dice que el paciente de la puerta a la atención médica debe de transcurrir 10 minutos. Se debe de activar un equipo de respuesta, el cual está conformado por enfermería, por un médico urgenciólogo, por un neurólogo y un médico de imagen principalmente. Y la tomografía nos dan un tiempo de ventana de la llegada del paciente a realizar una tomografía dentro de los primeros 25 minutos. Puerta aguja, o sea, puerta tratamiento trombolítico, deben de ocurrir 60 minutos y que el paciente esté ya dentro de una unidad hospitalaria pues, de 4.5 horas. Ya a nivel hospitalario, después de darle la atención que ya comentamos, la atención prehospitalaria, la vía periférica y todo esto, ya a nivel hospitalario tenemos algunas escalas que nos van a apoyar antes del estudio tomográfico, principalmente la escala de NIS, la cual tiene 11 preguntas y un puntaje de 42 puntos como máximo y 0 como mínimo. Son preguntas sencillas, son fáciles de evaluar. Cualquier personal de la salud debería de poder evaluar una escala de NIS, y la escala de NIS nos sirve para saber el grado de afección que pueden llegar a tener estos pacientes. Teniendo un puntaje de 0 a 4, decimos que es un EBC leve; de un puntaje de 5 a 15 es un EBC moderado; de 16 a 25 como un EBC severo; y muy grave más de 25, o sea, a partir de 26 puntos se maneja como un EBC severo. Pero también la escala de NIS nos ayuda a predicción de mortalidad. En pacientes que tienen menos de 5 puntos, tiene una mortalidad dentro de los próximos 30 días de un 2 al 3%, mientras que en aquel paciente que tiene más de 40 puntos, tiene una mortalidad del 75%. También nos ayuda a poder determinar la predicción de cuidados a largo plazo, o la escala de ranking con la cual nos va a dejar al paciente. Mientras que un paciente que tiene más de 14 puntos va a tener muy probablemente un ranking por encima de 3. Uno de 6 a 13 puntos puede quedar con un ranking de 2, y un puntaje menos de 5 podrá ser autosuficiente para sus actividades normales. Ahora, dentro de la guía de stroke nos manejan la necesidad, como les había comentado, de la glicemia, que no, el paciente no esté hipoglicémico, o sea, menos de 60 miligramos, y que no tenga una tomografía, que tenga una tomografía, como les había comentado, dentro de los primeros 25 minutos. Entonces, todo paciente que llega con una sospecha de un evento vascular cerebral debe tener una tomografía dentro de los primeros 25 minutos. Hay otro tipo de estudios de imagen que se pueden llegar a ocupar, como estudios por imagen general, angiotomográficos, angioresonancias, los cuales son más difíciles de poder realizar. Entonces, la tomografía sigue siendo el estudio de elección por la facilidad que puede ser realizada, y que casi todos los hospitales de segundo y tercer nivel pues tienen
el recurso, ¿no? El uso de la resonancia magnética estaba justificado por varios estudios. El uso de la resonancia magnética está principalmente dado por el estudio Down, el cual favorece el uso de la trombectomía de las 6 a las 24 horas, pero esto es más difícil de poderlo llegar a realizar. Hay otro tipo de estudios como el Diffuse 3, el cual te dice que el tipo de resonancia que tiene que realizar tiene que ser en una fase de difusión. Y todo esto está más que nada limitado para cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales aparecen con la sintomatología al despertar. 1 de cada 6 pacientes aparece con sintomatología de EBC al despertar. Entonces no tenemos como tal claro cuánto tiempo fue que tiene de que haber iniciado el evento vascular cerebral. ¿Y esto por qué? Porque la terapéutica va encaminada en cuanto al tiempo de que inició su sintomatología. Entonces, en este estudio del Wake Up, el uso de la resonancia magnética te ayuda a poder saber específicamente si el paciente está dentro de ventana por lo menos de 6 horas de haber ocurrido el evento o no. Son pacientes, pues, en la minoría, pero sí puede llegarse a utilizar la resonancia magnética. Aunque yo les recomendaría que se queden con la tomografía de cráneo. Entonces, la tomografía de cráneo va a ser nuestro estudio de elección. La resonancia magnética, como les acabo de comentar, pues también está indicada por la guía de stroke de la AJ. Ahora, ya que tenemos un estudio tomográfico, el estudio tomográfico principalmente nos va a ayudar a determinar si el paciente tiene un EBC de tipo hemorrágico, en la minoría de los pacientes, un 10 al 20%, o que tenga un EBC de tipo isquémico. Dentro del EBC de tipo isquémico vamos a encontrar principalmente cambios generados por el edema que les acabo de comentar en la fisiopatología, lo cual va a tener una pérdida como tal de la sustancia gris y la sustancia blanca en general, y para ello nos va a servir una escala, la escala de Aspects, la cual va a tener 10 ítems, va a valorar 7 espacios a nivel ganglionar o 7 referencias anatómicas a nivel ganglionar, siendo del núcleo caudado, la cápsula interna, y nos va a dar 3 corticales. A nivel ganglionar nos va a dar 3 corticales, M1, M2 y M3. En estos vamos a evaluar que no tenga como tal pérdida o cambios propios de un evento vascular cerebral en agudo. Recordemos que el evento vascular en agudo va a empezar a presentar los primeros cambios a la hora de haber aparecido el evento vascular cerebral, y como tal, ya con cambios en las densidades, no me refiero nada más a la presencia de edema, sino ya como tal cambios a nivel de las densidades. Después de las 6 horas es cuando vamos a ver como tal ya hipodensidades más claras. Entonces, cualquier tipo de cambio sugestivo de edema cerebral a este nivel de estos 7 ítems, a este nivel, va a contar como como un punto menos. O sea, el paciente tiene 10 puntos y se le va restando donde encontremos algún tipo de cambios. A nivel supraganglionar vamos a tener las otras 3 áreas, el M4, el M5 y el M6. Me faltó recordarles que tenemos que verlo por lo menos en 2 cortes. O sea, a nivel ganglionar lo vamos a encontrar, pero también te vas a tener que subir por lo menos un corte y encontrar ese cambio para que sea significativo. Entonces, el Aspects nos sirve para saber el grado de afección que tiene este tipo de pacientes, ¿no? Lo idóneo sería que tuviera el paciente más de 7 puntos, con lo cual tiene mayor probabilidad de beneficiarse del tratamiento, y un Aspects menor de 5 nos dice que tiene una baja probabilidad y aparte tiene un riesgo mayor de padecer un cambio de isquémico a hemorrágico. Otra escala que vamos a ocupar va a ser la escala de Dragon. La mnemotecnia nada más nos dice hiperdensidad de la arteria cerebral media, que tengan la escala de ranking previa, la edad, la glucosa, el tiempo de ocurrido del tratamiento y la escala de NIS con la que aparecen los pacientes. Igual tiene un puntaje de 0 a 10. En esta tabla vamos a encontrar cómo los pacientes pueden llegar a tener con puntajes bajos, o sea, puntajes de Dragon de 0 a 1 o 2, una escala de ranking de 0 a 2, o sea que van a poder ser autosuficientes. Y mientras más puntajes vayan teniendo, vamos a encontrar a los pacientes con mayores escalas de ranking hasta la muerte, pues.
Entonces, con un puntaje de 10 de Dragon, el paciente va a tener un mal pronóstico como tal y no se va a ver muy favorecido por la terapia trombolítica. Ahora, el tratamiento, voy a ser un poco rápido, desde 1995 se implementó el uso de Alteplasa. Esto fue después de haber realizado un estudio en 291 pacientes, en el grupo 1 y en el grupo 2, 333 pacientes. El grupo 1 se le administró Alteplasa y se vio qué tipo de cambios tenían o qué reversión de la sintomatología neurológica a las 24 horas presentaba. Y en los 333 pacientes se les dio seguimiento por 3 meses y se vio la mejoría clínica de este tipo de pacientes a los 3 meses. Se encontró que como tal no había una gran repercusión a las 24 horas, pero sí una disminución de la discapacidad a los 3 meses. La mortalidad de los pacientes que tuvieron alteplase fue del 17% contra 21% de los que no les dieron ningún tipo de tratamiento trombolítico, y la presencia de EBC que cambia de EBC isquémico a EBC hemorrágico fue del 6.4% en los pacientes que se les dio alteplasa contra el 0.6% de los que no se les dio alteplasa. Ahora, sí incrementa la mortalidad, sí incrementa el riesgo de sangrado, pero también la discapacidad en un 30% de los pacientes o en menos de 30% de discapacidad en los pacientes. Por eso es que está indicada el uso de alteplasa desde 1995. En ese tiempo, bueno, en 1995 se determinó que el tiempo de ventana iba a ser dentro de las primeras 3 horas. Pero en el 2005 cambia, perdón, 2008 cambia gracias al estudio ICAS, cambia el tratamiento y se extiende la ventana hasta dentro de 4 horas y media. Hay como tal un grupo seleccionado de pacientes los cuales no son candidatos a esto. Ahorita les voy a hablar de ello. Dentro de las indicaciones para el tratamiento trombolítico con alteplasa es que sea mayor de 18 años, que tenga un tiempo menor de 4.5 horas y que el estudio tomográfico sea sugestivo de un EBC de tipo isquémico. Y hay contraindicaciones relativas para poder realizar este tipo de tratamiento, y hay contraindicaciones absolutas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, yo creo que lo podríamos simplificar con una, ¿cómo se llama? Escala. Hay unas escalas de stroke. Tú haces tu checklist de stroke y ahí te van a decir las contraindicaciones absolutas contra las relativas. Lo que sí les puedo ir adelantando es que a un paciente que te llega y que puede ser candidato a tratamiento temprano con tratamiento de reperfusión con uso de alteplasa, por lo menos tener, como ya se ha dicho, la glucosa, la tomografía y pedirle tiempos de coagulación y una biometría hemática. Esos son los estudios iniciales que debes de tener en ese tipo de pacientes, debido a que el paciente con un INR de 1.7 tiene una contraindicación relativa para hacer tratamiento trombolítico, y el TP mayor de 17 y el TPT mayor de 40 también tienen una contraindicación relativa. Dentro de las plaquetas que tengan un conteo menor de 100,000, también contraindica el uso de trombolíticos. Y la presión arterial debe ser menor de 185 y 110. Y ahorita les voy a hablar acerca de este tipo de tratamientos. Ahora, les había comentado que hay un grupo de pacientes específicamente los cuales se van a ver beneficiados entre las 3 y 4 horas y media, pero hay otro tipo de pacientes que vamos a excluir de esta ventana terapéutica. Los pacientes que tengan un NIS mayor de 25, que tengan más de un tercio de la arteria cerebral media de hiperdensidad de la arteria cerebral media, más de un tercio, también tiene una contraindicación para extender la ventana, la edad mayor de 80 años y el antecedente de un EBC previo, así como el uso de anticoagulantes independientemente del INR, está contraindicado para extender la ventana terapéutica a 4 horas y media. Ahora, como les había comentado, la hipertensión o la crisis hipertensiva que llegan a presentar estos pacientes debe ser tratada antes de darle un tratamiento trombolítico por el riesgo que se convierte hemorrágico. Entonces, pacientes que tienen presiones arteriales mayores de 185 en la sistólica y mayor de 110 en la diastólica, tienen indicado el uso de antihipertensivos intravenosos, principalmente el uso de la betalol en una dosis de 10 a 20 miligramos, nicardipino 5 miligramos o clavidipino de 1 a 2 miligramos. Son los tratamientos que te recomienda la AJ. Esto, ¿por qué estamos hablando de estas cifras? ¿Por qué me dicen, ¿por qué no 184 o por qué no 180? La cuestión es que la presión arterial, hay estudios donde se vio, por ejemplo, en el Interact2, en el cual la reducción agresiva de la presión arterial
favorecía más presencia de lesión renal aguda y como tal no se veía mejoría en la sobrevida. El ATACH 2 ocupó nicardipino agresivamente durante las primeras 3 horas y se vio también una significancia en cuanto a la mortalidad de este tipo de pacientes. Por lo tanto, se queda como tal una meta mantenerlos por debajo de 180 y 110 de la presión arterial diastólica. El uso del teplasa está, como les he dicho, con un tiempo menos de 4.5 horas. Y el tratamiento del alteplasa es de 0.9 miligramos por kilo de peso, con un máximo de 90 miligramos. El 10% del total se lo vas a pasar en un bolo y el resto para 1 hora. El tratamiento está indicado aquí en la AJA. Hay complicaciones como podría ser un sangrado, y ese sangrado ya sea a nivel de cualquier cavidad torácica, abdominal o cerebral principalmente, vas a tener que detener la infusión de alteplasa y administrar crioprecipitados o ácido tranexámico. Hay otro tipo de estudios en el cual quieren hacer el cambio de alteplasa contra tenecteplasa. Están desde el 2015 este tipo de estudios. En el 2015 aún estaban en fase 2. Actualmente tenemos 4 en fase 3 y 2 en fase 4. Aún no aprobados por la FDA, pero la tendencia va a que van a tener mejoría clínica los pacientes que son trombolizados con TNK, debido a que tienen una liberación de más del 50% del proceso embólico, hasta en un 22% de los pacientes que son trombolizados con TNK, contra un 10% de los pacientes que son tratados con alteplasa. Entonces, la tendencia aparentemente va para la trombolisis próximamente con tenecteplasa. Digo, todavía están en fase de estudio, pero muy probablemente vayan a ser muy, muy cercanos ya el uso de este tipo de tratamiento. El tratamiento intensivo de la hiperglicemia, la hiperglicemia está directamente relacionado con este tipo con el incremento de la mortalidad, y se podría llegar a utilizar bomba de infusión de insulina. No se lo recomiendo porque tienen mayor riesgo de padecer hipoglicemias y por lo tanto incrementar la mortalidad de este tipo de pacientes. Por lo tanto, se queda igual que en el night sugar. El night sugar te dice que mantengas a tu paciente crítico o críticamente enfermo con dosis de Strostics de entre 140 y 180, así se queda como tal. Igual la temperatura normotermia, y la hipotermia aún está en fase 2 en estudio. Por lo menos mantener la temperatura menor de 38 grados. Y los niveles de glucosa que ya les había dicho, mantenerlos entre 140 y 180. Cuidados generales del paciente que está con el EBC: el mantener la presión arterial, mantener la saturación por arriba de 94. No se ve mejoría si el paciente está saturado 94%, no tiene como tal una mejoría el que tú le des oxígeno suplementario. Niveles de glucosa aquí no es pero son 140 sobre 180. Niveles de sodio también dentro de de 135, 145, la temperatura menor de 37.5 y mantener hemoglobinas por arriba de 7. Entonces, este es un pequeño resumen de cómo identificar principalmente a los pacientes, el acceso a urgencias e identificación dentro de los primeros 10 minutos, tener al sistema médico o al código cerebro activado en menos de 15 minutos, y la tomografía antes de los 25 minutos. Tratamiento antes de los 60 minutos. Y pues en general es todo lo que quería comentarles. El consenso sobre accidentes cerebrovasculares es un artículo del que me basé. Es un artículo argentino, está muy bien. Se basa en todo lo de la guía de stroke. Este artículo también está muy bien. De Nature, es nuevo, es 2020, ese artículo. Les recomiendo que lo puedan ver, y principalmente con esta guía del stroke del 2019, que hizo algunos pequeños cambios del 2018, ¿no? Es un tema muy amplio, la verdad. Me hubiera gustado hablarles un poquito más de otro tipo de estudios y por qué están como tal ese tipo de indicaciones por la guía de stroke. Pero pues espero les haya servido esto, y lo importante principalmente identificar al paciente, enviarlo a un segundo nivel y darle tratamiento tempranamente para disminuir su mortalidad. Muchas gracias, doctor. ¿Ya sería toda su presentación? Sí, Muchas gracias. ¿Sería tan amable de dejar compartir pantalla, por favor? sí, claro.
Igual mientras el doctor termina de compartir la pantalla, les comento al público, si llegan a tener alguna duda, por ahí vi que alguno de los participantes levantó la mano. Nuestra manera de poder tener interacciones por parte del chat, ahí pueden poner su pregunta. Mientras tanto, les voy a presentar a nuestro doctor mentor del día de hoy, egresado del Hospital General Regional de la Ciudad Obregón, profesor titular de la especialidad en urgencias médicas del Hospital General del Estado de Sonora y presidente de la Asociación de Medicina de Urgencias de Hermosillo, el doctor Rey David Godínez. Doctor, muchas gracias por su presencia. ¿Cómo está? Doctor, tiene su micrófono apagado. Bien, Ahora ya sí. me escucho. Ok. Sí. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Bien. doctor. ¿Podría dar sus comentarios sobre la exposición, por favor? Sí, primero que nada felicitar al doctor Jasso por la exposición. Es un tema muy complejo, muy interesante y sintetizarlo como lo hizo, bueno, es algo bueno, que le invirtió tiempo y dedicación. Hablar de EBC en los últimos años ha hecho que prácticamente los servicios de urgencias cambien su manera de atender a estos pacientes. Me atrevo a decir que de 4 a 5 años, el trabajo conjunto que se ha venido haciendo con la iniciativa Ángels, que pertenece a un laboratorio de trombolíticos, pero que nos ha aportado mucho en cuanto a su experiencia y a los abordajes, la visión ha cambiado, la visión ha cambiado. Aún se queda corta porque no solo es el sistema de salud, implica también la respuesta del mismo paciente, de los familiares. Ya está escrito que gran porcentaje de los pacientes con esta patología llegan fuera de periodo de ventana porque no dan importancia a sus síntomas. Pero esos pacientes que son atendidos de manera oportuna han sido sometidos a terapia trombolítica obteniendo beneficio. Nosotros tenemos experiencia tanto en el Hospital General de Zona número 2 como en el Hospital General del Estado de Sonora, porque hemos tenido estas capacitaciones, hemos hecho réplica con los residentes y las actitudes se copian. Si nosotros como médicos de base tomamos la iniciativa de activar estos códigos, y de hacer una evaluación oportuna y eficaz, cambiamos la vida. Nosotros ahí, me atrevo a decir que aproximadamente por año llegamos a trombolizar entre 10 a 15 pacientes en los diferentes turnos y con buenos resultados, pacientes que me ha tocado ver que reingresan al servicio de urgencias con otras patologías y los identificamos por los nombres porque pues se te queda grabada esa cara, ¿no? Cuando los evaluamos en su primera consulta. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud. Tengo entendido ahí por amigos de Ángels que desafortunadamente no todos los servicios de urgencias se tiene la misma respuesta, ya tanto sea por desconocimiento o también es muy importante los recursos materiales, el acceso a la tomografía. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos alguna situación conflicto y nuestro tomógrafo está descompuesto. Entonces, todo paciente que llegue en periodo de ventana, vamos a tener ese obstáculo. Sin embargo, se puede lograr, se puede hacer. Ya lo mencionó el doctor Jasso, una evaluación oportuna y disponer de imágenes en los primeros 40 o 45 minutos, en las cuales los residentes y nosotros como adscritos tenemos que saber evaluar. Tenemos que identificar si por tomografía existen complicaciones principalmente. Lo ideal es corroborar que estamos ante un evento isquémico y no hemorrágico. Al encontrar yo alguna hemorragia, obviamente está contraindicado el tratamiento trombolítico. Si no hay hemorragia, entonces tenemos que evaluar y no vamos a depender ni del radiólogo, ni vamos a depender del neurólogo, ni del internista. Va a ser decisión de nosotros. Tenemos que evaluar esas imágenes y en la foto que presentó el doctor Jasso, Aspect nos ayuda a tomar la decisión.
¿sí? Tenemos que en esos 2 cortes evaluar si hay ya alguna hipodensidad. Si tenemos un aspecto de 8, 9 o 10, podemos trombolizar, llamémosle de manera segura. Un aspecto de 7 para abajo, ya tenemos contraindicación. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años, aparte de disponer de la tomografía, hemos clasificado a los pacientes y los hemos identificado con las escalas de Dragon, que nos ayuda a identificar ese paciente que se va a beneficiar del tratamiento trombolítico y que también nos ayuda a identificar el que está contraindicado. ¿Qué quiero decir? Y con esto termino. Nosotros estamos sistematizando nuestra atención. Se tiene que trabajar de manera oportuna. Este tipo de pacientes son una urgencia real y como tal se debe abordar. Nosotros activamos código cerebro y se le da prioridad. Ya sabe asistentes médicas, ya sabe tomografía, ya saben los camilleros que cuando existe este tipo de códigos es prioridad. Así como tenemos prioridad para trombolizar al infarto, también tenemos prioridad para trombolizar o evaluar el paciente con déficit neurológico, que es un EBC. ¿Sí? Muy bien, gracias, doctor. Voy a pasar unos saludos que estoy viendo por Facebook que dice, felicidades, doctor, muy buena información, gracias. En Zoom tengo una persona que es Vanessa Lima, felicidades, doctor, gracias. Vi hace ratito también otra interacción de levantar la mano. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas hay que hacerlo por parte del chat. En caso de que se animen a hacerlo, les doy un ratito mientras ambos doctores dan sus conclusiones. Doctor Carlos, ¿me puede dar su conclusión del tema, por favor? Sí, claro que sí, pues nada más nuevamente haciendo énfasis en la identificación precoz de este tipo de pacientes, el estudio tomográfico para saber si el paciente tiene un EBC de tipo hemorrágico o isquémico y poderle ofrecer una terapéutica adecuada tempranamente, ¿no? Para mejorar la sobrevida de este tipo de pacientes. Como les había comentado, no solo es la mortalidad, sino el cómo quedan los pacientes disfuncionales para lo largo de la vida. Entonces sí tenemos que disminuir la mortalidad de este tipo de pacientes. Pues sería más que nada mi conclusión, la identificación y el tratamiento oportuno. Muchas gracias, doctor. Doctor Rey, ¿me da su conclusión del tema, por favor? Es similar a la del doctor. Incluso yo les invito a que puedan trabajar en diseños, en ya listas de cotejo, llamémosle así, con las indicaciones, contraindicaciones, con las escalas que necesitamos para tomar la decisión si el paciente es candidato o no a trombolítico. Nada más. Muy bien, gracias, doctor. No me queda más que agradecerle su espacio, su tiempo a ambos. Doctor Carlos, felicidades, su información muy completa. Como dice el doctor Rey, es increíble que puedan resumir temas tan importantes en 30 minutos. Muchas felicidades. Al final del día, esto se hace con el objetivo de que la comunidad médica crezca, que se vuelvan mejores profesionales, un motivo de aprendizaje. Y le agradezco mucho, doctor Rey, por tener el tiempo para enseñarnos a todos. Doctor Carlos, por ser nuestro maestro esta noche. Y antes de despedirme, les quiero recordar que si se perdieron un poquito de la exposición del doctor Carlos o quieren volver a ver toda la información que les brindó, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Ahí van a encontrar otra vez todo, lo pueden ver desde el inicio y pueden hacer sus anotaciones si es que es necesario. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center. Y si usted es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor, comuníquense con nosotros al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y estará recibiendo pláticas gratuitas en esta temporada de pandemia. Sin más que decir, les reitero el agradecimiento. Nos vemos mañana en La Voz de Residente en Oftalmología. Muchas gracias. Que pasen muy bonita noche.